¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un panel interactivo? Bueno, concretamente este panel interactivo, el modelo que estáis visualizando ahora mismo es de 75 pulgadas, de tal forma que así, bueno, os podéis hacer una idea de la envergadura del panel interactivo. Este modelo, el SmartBoard MX, lo tenemos en 55, 65, 75 y 86 pulgadas. Analicemos un poco las características hardware para después adentrarnos en el funcionamiento de esa parte de iQ embebida de un sistema de computación sin ningún otro ordenador conectado y finalmente abordaremos el cómo utilizar el panel interactivo con otros dispositivos. Nos centramos en los aspectos hardware. A nivel de pantalla, como hemos dicho, además de los 4 tamaños de pantalla que hemos mencionado, 55, 65, 75 y 86, estamos hablando de una resolución de pantalla 4K Ultra HD, de tal forma que te va a permitir obtener la mayor resolución que ahora mismo tenemos que hay en el mercado, ¿verdad? Hablando de un brillo en pantalla de 400 candelas por metro cuadrado y con una característica que yo creo que es muy interesante, y es la tecnología Zero Bonding. De tal forma que la sensación que vamos a obtener cuando cojamos cuando cojamos cualquiera de los punteros y comencemos a escribir va a ser una sensación súper natural. Además, más cuestiones hardware, pues bueno, ya que tenemos aquí los punteros, pues estamos hablando de la posibilidad de utilizarlo de forma simultánea. Bueno, pues tenemos 2 punteros para escribir de forma simultánea, estamos hablando de 20 toques simultáneos en el sistema embebido, en la parte de iQ basada en Android, en Windows, en Macintosh, en Linux, 10 toques en Chrome OS, con lo cual estamos hablando de toques simultáneos, pero al mismo tiempo estamos hablando de herramientas simultáneas. ¿A qué me refiero con eso? Lo veremos cuando veamos el análisis en profundidad de cómo funciona, pero las herramientas simultáneas te van a permitir el poder utilizar el lapicero para escribir, el poder utilizar tu palma de la mano para borrar, el poder utilizar tu dedo simplemente para mover, y todo ello sin seleccionar ningún tipo de herramienta. De tal forma que cuando te sitúas en la pizarra simplemente coges el puntero, como hemos dicho, para poder escribir, con tu dedo vas a poder desplazar el objeto, con tu palma, con tu puño, con tu verso, directamente vas a borrar sin seleccionar ninguna herramienta. Y además, recuérdalo siempre, el poder mantener herramientas simultáneas, de tal forma que puedo tener a varias personas en el panel interactivo trabajando de forma independiente. Bueno, pero vamos a centrarnos en el hardware, que es lo que estamos hablando, ¿no? En estos aspectos hardware que tenemos. Concretamente en ese, yo creo que el mayor o uno de los más importantes, y es cómo se enciende esto, ¿verdad? En el aspecto energético. En ese sentido vamos a tener la posibilidad de mantener el panel interactivo en un modo stand-by, en un modo de ahorro de energía, simplemente con el botón que tenemos en la parte frontal. De tal forma que basta con presionarlo para apagar el panel interactivo, queda en modo reposo, en stand-by, y automáticamente cuando un profesor o una profesora llega al aula y lo pulsa el botón de encendido rápido, automáticamente ya tengo el panel totalmente operativo, totalmente funcional. En cualquier caso, tengo la posibilidad de cortar la corriente totalmente del panel gracias a un interruptor, un cortacorriente que tengo situado en la parte inferior trasera del panel interactivo. Ese botón lo que te va a hacer es apagar totalmente el panel interactivo, tanto la parte del sistema embebida iQ, ¿verdad?, como si tuviese una OPS, un ordenador en formato OPS conectado al panel interactivo. De forma general, a mí personalmente como docente, lo que me resulta más práctico es tenerlo, pues, como lo tengo aquí, en stand-by, de tal forma que cuando yo acabo mi clase, automáticamente presionando el botón apago el panel interactivo, o tras no utilizar el panel interactivo durante X minutos de inactividad, entrará en reposo, de tal forma que de una forma muy rápida, simplemente cuando yo tengo el panel interactivo en reposo, cuando otra compañera llega al aula, basta con presionar el botón y ya lo tengo totalmente operativo. Seguimos con más cuestiones, y ya que estamos con esta botonera, pues bueno, vamos a seguir analizando el resto de los 7 botones que tenía. El primero que me aparecía nada más a la derecha, hemos comentado que era el tema de encendido y apagado rápido. Seguimos y tenemos 2 botones más, 2 botones que me permiten controlar el volumen que tengo, obviamente, en los altavoces que tengo embebidos en el panel interactivo, de tal forma que basta con presionar uno de los botones para subir, en este caso, como veis en el panel, o el otro para bajar el volumen. Una vez que tengo el deslizador del volumen en pantalla, basta con
seleccionarlo y desde la propia pantalla puedo terminar de subir el volumen o bajar el volumen. Dicho esto, continuamos y analizamos. Tercer botón sería el volumen bajo, pero el cuarto botón, el del medio que me encuentro, es un botón de pausa. Ese botón de pausa está pensado para congelar la imagen, ideal cuando voy a conectar un ordenador externo, ideal cuando voy a conectar incluso de forma inalámbrica, como veremos después en la utilización, cuando voy a conectar un dispositivo de forma inalámbrica. Cuando tú presionas ese botón de pausa, automáticamente, y tienes aquí el indicativo, automáticamente estás congelando la imagen que te aparece en el panel interactivo de tal forma que no vas a poder interactuar con ella, pero te va a permitir dos o tres cuestiones, pero insisto, lo veremos en el uso pedagógico de después. Te va a permitir realizar anotaciones encima de cualquier sistema, pero además te va a permitir el utilizar tu dispositivo para consultar, por ejemplo, tu correo electrónico, mientras que sigues mostrando en pantalla esa presentación que estabas compartiendo con tu grupo aula. Cuando vuelves a dar al botón de pausa, la imagen se descongela, vuelve a estar totalmente operativo. Seguimos analizando el resto de la botonera. Concretamente, desplazándome más hacia el centro, me encuentro con una persiana, con un botón, un icono de persiana. Lo que me va a hacer es oscurecer lo que es el contenido que estoy mostrando en el panel interactivo. Cualquier contenido, cuando vuelvo a presionarle, esa persiana va a desaparecer. Y finalmente tengo dos botones más. Personalmente yo creo que son bastante interesantes, sobre todo conocer obviamente su manejo. El penúltimo, según me sitúo desde el extremo hacia el centro, el penúltimo es el de selección de fuente. Este selección de fuente lo que te va a permitir es, cuando lo presionas, visualizar qué dispositivos tienes conectados al panel interactivo. Aquí concretamente veis que tengo un dispositivo, un ordenador conectado en esta parte, concretamente es la ranura OPS, ahora os comentaré un poquitín a qué me refiero con eso de OPS, pero tendría la posibilidad de tener más dispositivos conectados a mi ordenador, a mi panel interactivo. Dispositivos que pueden ser de cualquier sistema operativo y los voy a conectar con diferente tipo de conexiones. Como veis aquí, cuento con 3 conexiones HDMI, cuento con una conexión VGA, cuento con 2 conexiones USB-C y cuento con una última conexión OPS, la que os mencionaba antes. De tal forma que puedo tener múltiples dispositivos conectados por cable. Matizo, también veréis que lo podré hacer de forma inalámbrica, pero en este caso estamos con el botón de selección de fuente para seleccionar qué ordenador está conectado por cable, y bastará con que el usuario haga clic sobre el dispositivo que quiere comenzar a utilizar para que se empiece a visualizar en pantalla ese dispositivo. De tal forma que es tan sencillo como seleccionar fuente y seguir cambiando con los diferentes ordenadores que tengo conectados. El último botón que me aparece en pantalla tiene un icono de casa y es el botón Home, el botón Inicio. ¿Qué me va a permitir ese botón? Pues muy sencillo, te va a permitir volver a la pantalla principal del panel interactivo, de tal forma que cuando tú presionas ese botón, automáticamente vuelves a la pantalla de inicio del panel interactivo y a partir de aquí, bueno, seguimos utilizándolo de la forma que queramos. Seguimos con las cuestiones de más aspectos hardware. Como veis aquí tengo 2 sensores, tengo un sensor de infrarrojos para el mando a distancia que me permite realizar todas y cada una de las funciones que ya me realizan en la botonera frontal, con lo cual tú vas a decidir si lo utilizas con ese mando a distancia o lo utilizas con la botonera frontal, ¿verdad? Pero además luego tengo otro sensor que es un sensor de luminosidad. ¿Qué te va a permitir ese sensor de luminosidad? Ese sensor de luminosidad te va a permitir, si lo quieres, si lo tenemos seleccionado de forma automática, que el brillo de la pantalla aumente o se reduzca de forma automática. Un ejemplo práctico, vamos a hacer un cineforum. Bueno, pues entonces bajamos las persianas, apagamos las luces, vamos a ver ahora mismo lo que es un documental. El panel interactivo, como está en brillo automático, detecta las condiciones lumínicas del aula y atenúa o incrementa el brillo de la pantalla. En este caso, en este ejemplo que os he puesto, pues como ha habido una reducción de luminosidad, el panel atenuará su brillo para que no sea molesto para las personas que están visualizando ese documental. Acaba el documental, vamos a empezar el debate sobre el vídeo que hemos visto. Encendemos las luces, subimos las persianas, hay más luminosidad. El panel interactivo detecta un incremento de esa luminosidad y automáticamente aumenta el brillo de esa pantalla. En cualquier caso, lo veremos después en esos ajustes del panel interactivo, esa opción de brillo automático es una opción. Tú vas a decidir si lo tienes de forma automática o seleccionas el brillo de forma manual.
Vamos con los altavoces, aunque yo lo he dicho antes, 2 altavoces frontales con 15 vatios de potencia, de tal forma que ya vas a tener un sistema de audio embebido en el panel interactivo. Esos altavoces, bueno, yo creo que sobra decirlo, pero por si acaso van a reproducir el sonido del sistema operativo que estés utilizando. Aquí estoy utilizando la experiencia iQ basada en Android, con lo cual reproducirá el sistema de sonido de este sistema, ¿no? Del sistema iQ. Si comienzo a utilizar mi ordenador Windows, un ordenador Macintosh, Linux, un Chrono S, comenzará a utilizar el sistema, o a comenzar a reproducir el sistema de sonido de ese sistema, ¿vale? De tal forma que los altavoces funcionarán con el sistema que estás visualizando en el panel interactivo. Continuamos y tengo los 2 punteros que os comentaba antes, son punteros inactivos. ¿Qué significa eso? Pues que no tienen batería, funcionan directamente con la tecnología que lleva el panel interactivo para detectarlos y se sitúan aquí en esta bandeja directamente a través de un imán que tienen pues para poder sujetarlos. Insisto en que vas a poder utilizar el panel interactivo con esos punteros, vas a poder utilizarlo con tus manos, vas a poder además utilizarlo de forma combinada gracias a esa tecnología, ¿verdad?, de reconocimiento de toque. Pasamos al extremo frontal en la parte inferior que tengo del panel interactivo y tengo diferente tipo de conexiones. Aquí vamos a hablar ya y vamos a profundizar en esas conexiones. He comentado antes el tema de las posibilidades de la selección de fuente y veíais que tenía conexiones HDMI, ¿verdad? Bueno, pues una de esas conexiones HDMI la tengo en la parte frontal, de tal forma que si quiero voy a poder conectar un dispositivo mediante ese puerto HDMI a esta parte frontal. Al ladito justo del HDMI hay un USB de toque, un USB-B. ¿Qué significa eso? Que ese dispositivo, ese ordenador que tú conectas mediante un cable HDMI, además, cuando le conectas su propio puerto USB de toque, ese ordenador va a ser táctil, con lo cual vas a ganar una maravilla. Eso lo vamos a ver cuando analicemos el funcionamiento del panel interactivo con un ordenador conectado. Seguimos. ¿Vemos más posibilidades, más conexiones? Bueno, pues tengo 2 puertos USB-A, puertos USB-A con una característica muy interesante. Tanto los puertos USB-A, bueno, como el propio USB-B o el propio USB-C, ¿vale?, se conmutan automáticamente para ser utilizados con el sistema operativo que estés visualizando. ¿A qué me refiero? Con un ejemplo práctico y rápido. Venga, oye, pues tengo un pendrive. Si yo ahora mismo que estoy aquí en la parte de iQ introduzco ese pendrive en un puerto USB-A, pues ese pendrive lo voy a utilizar en la parte de iQ. Pero si automáticamente me cambio a ese ordenador que tenía en el OPS, que es un ordenador Windows, no voy a tener que hacer nada con ese pendrive. Automáticamente ese pendrive que está puesto en el puerto USB-A, velocidad 3.0 por cierto, va a comenzar a utilizarse en esa parte de Windows. Si conecto mi ordenador Macintosh a través de otro puerto HDMI, que veremos que están, por ejemplo, en la parte trasera, ese puerto, ese pendrive que yo he puesto en la parte frontal va a funcionar con ese Macintosh, con lo cual se conmuta. Ya te estás haciendo la idea de las posibilidades, ¿verdad? Oye, pues tener un teclado, poder tener un teclado conectado y poder utilizarlo en cualquier sistema operativo. Genial. Y luego sigo con otras conexiones. Teníamos aquí el USB-C, un nuevo tipo, un nuevo estándar que ha salido, que seguramente que a todas y todos nos suena totalmente, ¿verdad? Bueno, pues este puerto USB-C me va a permitir conectar dispositivos a través de la conexión USB-C. Una de las características principales, ¿cuáles van a ser? Pues que si yo tengo mi ordenador y lo conecto por un puerto USB-C, automáticamente, solo con ese único cable, voy a transmitir vídeo, voy a transmitir audio y voy a tener la tactilidad. De tal forma que me hace falta solamente un cable en lugar de HDMI más USB de toque. Además, este puerto USB-C frontal tiene una potencia de carga de 15 vatios, lo cual te va a permitir, si conectas tu teléfono, si conectas una tablet, te va a permitir que se cargue, o si conectas otro dispositivo USB que tenga esa necesidad de energía, pues va a poder funcionar. Seguimos con conexiones y ya que estamos hablando de USB-C, en este caso frontal, voy a comentaros que en la parte lateral del panel interactivo, tenemos otro tipo de conexiones. Tenemos otro puerto USB-C, en este caso con una potencia de carga de 65 vatios. ¿Por qué digo esto? Pues porque si conectas un ordenador portátil a ese puerto USB-C lateral, automáticamente vas a tener que transmites vídeo, que transmites audio, que transmites la tactilidad y además el ordenador portátil se carga directamente con la energía del USB-C de 65 vatios. No necesitas tener
el cargador, el alimentador de energía del portátil. Seguimos y en la parte lateral también tengo otras dos conexiones más HDMI, otras dos conexiones HDMI asociadas a sus respectivos puertos USB de toque. ¿Qué te permite esto? Tener al mismo tiempo conectados diferentes ordenadores y que todos ellos sean táctiles, aspecto súper importante, ¿vale? Tienes uno en la parte frontal para el HDMI 3, tienes dos más en la parte lateral para el HDMI 1 y el HDMI 2 y tienes un puerto más USB-B de toque en la parte inferior asociado al VGA, con lo cual vas a poder utilizar de forma táctil esos 4 dispositivos que conectas, más obviamente las 2 tomas USB-C. Vas a poder utilizar de forma táctil 6 dispositivos al mismo tiempo. Prácticamente terminando ya con conexiones, en la parte lateral también tengo puertos USB-A, al igual que lo tengo en la parte frontal, el de la parte lateral te va a permitir conectar otros dispositivos, te va a permitir conectar ese pendrive, un dispositivo de almacenamiento externo, te va a permitir conectar un teclado externo, una webcam, lo que tú decidas, y va a poder utilizarse en cualquier sistema operativo. También en la parte lateral tengo una ranura de expansión microSD. ¿Qué te va a permitir eso? Lo veréis y lo veremos y lo vais a comprender mejor cuando veamos las características hardware del sistema de computación que lleva embebido. Bueno, esa tarjeta de expansión te va a permitir ampliar la capacidad de almacenamiento que tiene la parte de iCUE, de tal forma que vas a tener un sistema de computación autónomo que te va a permitir trabajar en clase, bueno, sin conectar ningún tipo de ordenador, si así lo deseas. Y en la parte lateral también tenemos, tanto en la lateral como en la inferior, referidos al audio, pues tenemos diferentes entradas y salidas de audio, tanto analógica como digital. Y por supuesto también un puerto de control de salas, un puerto RS232 que te va a permitir gestionar el panel interactivo cuando lo conectamos a ese sistema de gestión de salas de forma un poco remota. Bueno, terminaríamos un poco viendo el tema de conexiones con las cuestiones de esa conexión a la red de Internet. De tal forma que os comento, el panel interactivo tiene posibilidad de conectarse a Internet tanto vía cable como de forma inalámbrica. En el caso de forma inalámbrica tenemos las diferentes antenas situadas en la parte lateral para poder acceder a esa red que tengamos en el centro educativo. Es una red que me da igual si es de 2,4 o 5 GHz, lo vamos a poder seleccionar cualquiera de las dos. Y luego por la parte de red cableada tengo 2 tomas RJ45. ¿Qué te va a permitir eso? Pues en primer lugar poder dar red al panel interactivo a través de una roseta que tenga en la pared por una de las tomas, y la otra toma que te queda libre te va a permitir sacar esa red y ponérsela a otro dispositivo externo, por ejemplo una CPU que tenga en el aula que no tiene conexión a Internet vía inalámbrica, que necesita conexión de cable y que casualmente en ese aula solo tengo una roseta en la pared. Bueno, pues ya está, de la roseta al panel y del panel al ordenador, y lo tienes todo conectado. Respecto al sistema de computación embebido que os decía, bueno, pues el panel interactivo SmartBoard MX V3 tiene un sistema de computación que cuenta con 6 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, más esa ranura de expansión, de tal forma que si yo le introduzco una tarjeta microSD al panel interactivo, puedo tener hasta un total de 544 GB de almacenamiento, lo cual ya imagínate las grandes posibilidades que te aporta a tu sistema iCUE, a tu sistema Android embebido en el panel interactivo. Dicho esto, vamos a ver un poco el funcionamiento ahora de esa parte de iCUE. Lo primero que vamos a visualizar sobre ese funcionamiento de esa parte de iCUE va a ser, bueno, el tema de los ajustes, el cómo configurar o qué aspectos puedo configurar en mi panel interactivo. En este sentido, quiero que penséis en el panel interactivo como un elemento de aula. No quiero que pienses en el panel interactivo como mi dispositivo móvil, que yo utilizo, bueno, de arriba a abajo, que transformo y que luego viene otro compañero o compañera y lo vuelve a transformar. Quiero que penséis en un dispositivo de aula. Vamos a intentar que el panel interactivo lo vamos a configurar, se va a quedar configurado por la parte de administración del centro educativo y va a ser utilizado por los docentes, por el alumnado, de una forma a nivel usuario, de tal forma que no se tengan que preocupar de realizar configuraciones muy técnicas, porque esas configuraciones ya me van a venir parametrizadas por la parte de administración del centro.